Quiero llevarles al Evangelio de Lucas en su capítulo 18. El Evangelio de Lucas en su capítulo 18, vamos a leer versículo 15, 16, 17, para poder atesorar un poco la palabra del Señor en nuestras vidas. Un texto muy conocido, pero nos ayuda para hacer reflexión, hermanos. Dice este texto bíblico, Lucas capítulo 18, mas Jesús, dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hoy quiero compartir con ustedes este tema, el maestro y los niños. Es el tema que quiero compartir con ustedes. Hay muchas enseñanzas y filosofías humanas en relación al maestro y los niños terrenalmente. Mi esposa pues es maestra de educación primaria, tuvo la bendición de dar clases en colegio privado en su juventud, y todavía yo me acuerdo de algunos libros que ellos como maestros usaban para ayudar a los niños, para que su aprendizaje fuera para el bien de ellos en su desarrollo. Y viendo otros libros, podemos nosotros como humanos aprender de la sociedad en el sentir terrenal de la palabra, que hay muchos conceptos de cómo un maestro debe relacionarse con los niños para su enseñanza-aprendizaje. Pero hoy la palabra del Señor quiere que aprendamos del maestro Jesús, del rabino Jesús. ¿Cómo está esa relación entre el maestro y los niños para que nosotros aprendamos de su palabra? Y la palabra del Señor, hoy pensando en estos 3 versículos de la palabra de Dios, nos va a ayudar para que podamos nosotros comprender lo que hay en el corazón de Jesús para nosotros aprender sobre el maestro y los niños. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Hermanos, cuando nosotros leemos estos versículos, podemos ver, hermanos, que el maestro y los niños, el maestro rabino Jesús, podemos ver que es un maestro que detecta el sentido de lo maravilloso en la naturaleza de la niñez. Hermanos, lo maravilloso para muchos, pues a veces ya no es tan vivencial. El niño nos da grandes lecciones. Él no ha perdido el sentido de lo maravilloso. ¿Y cómo podemos nosotros detectar esto? Cierto misionero conocido como Tennyson, él de su experiencia cuenta de que entró en la habitación de un niño, de su nieto, y cuando se sorprendió la actitud de este niño. Él estaba asombrado, este niño, siguiendo maravillosamente, mirando el rayo del sol que jugaba en los postes de la cama. Este niño estaba tan asombrado al ver por la mañana cómo los primeros rayos del sol pegaban en la ventana y pegaban a los postes de la cama. Y cuando resplandecía y él se movía inquieto y se reía, y el niño gozaba eso. Cuando nosotros vemos la vida de los niños, marcamos la diferencia con los adultos, porque cuando nos hacemos ya mayores, vivimos en un mundo de color gris, vivimos en un mundo ya muy cansado.
como si que perdemos el sentir de lo maravilloso de lo que es el mundo. Los niños viven en un mundo que conserva el lustre de lo nuevo, lo que brilla, y en el que Dios siempre está cerca para aquellos quienes ven lo que es hermosamente resplandeciente. Y aquí, mis hermanos, la idea de Cristo es que los pequeños sean llevados a Él. ¿Y para qué deben de ser llevados a Él? Para detectar a corta edad los brillos de la luz divina que solo lo podemos encontrar en Jesucristo. Cuando nosotros vemos este cuadro, la promesa es para nosotros, para los hombres de fe, para poder educar a nuestros niños, para que nosotros podamos ver, hermanos, que si vamos a tener descendencia, nosotros podemos ver lo maravilloso que hay en nuestros niños. Debemos recibir su reino como niños, no comprarlo, sino debemos considerarlo como divino para detectar el sentido maravilloso de la luz de Cristo solo por su gracia. Lastimosamente nosotros los adultos perdemos muchas veces el sentido de lo maravilloso, pero el niño no. Detecta esto y lo disfruta. Y el Señor ve esta escena en la vida de los niños que detectan lo maravilloso en ese nivel de vida. Tan amargo muchas veces vivimos las cosas en color gris nosotros, que somos tentados a vivirlo a ese nivel, que a veces ya ni les damos importancia a los niños, que a veces como si que nos fastidian los niños, y que a veces creemos que solo bulla hacen los niños, y que tristemente creemos que muchas veces los niños solo sirven para estorbar. Pero Jesús no lo ve así. Jesús, el maestro, y los niños, el maestro detecta el sentido de lo maravilloso que hay en la vida de los niños, en el sentir natural de la palabra, en su crecimiento natural. Ve cómo los niños disfrutan lo maravilloso. Nosotros muchas veces vemos ese cuadro en nuestra vida, muchas veces ya de color gris. Así ya ni se le da mayor importancia. Vivo ahí cerca del lago. Tengo la dicha de tener una casita a una cuadra del lago. Y la gente que vive en el pueblo, a veces ni teniendo la vista hermosa del lago, ya ni al lago vamos, dicen. Pero la gente llega de lejos con sus cámaras, llevan otros maquillaje, otros para no sé qué, pero llevan recuerdos. Qué hermoso el lago, los volcanes. Pero los que viven ahí, nosotros ya ni al lago vamos, ya ni tiempo nos da. Y cuando vemos eso, ese es el problema que tenemos los adultos, que somos tentados a ver lo maravilloso que hay, que Dios ha creado, y los niños sí lo detectan. Pero el punto donde quiere llegar el Señor es: ustedes, mis discípulos, mis apóstoles, dejen que los niños vengan a mí, que detecten lo maravilloso que hay en mí, que se den cuenta lo sobrenatural que hay en mí. Hermanos, preferiblemente tener niños acá que hagan bulla y no que estén por allá en las esquinas. Quizás alguien por ahí les esté ofreciendo dulcitos con droga o otras estrategias de vida o mañas que no edifican. Y tenemos que ayudar. No todos tienen la paciencia con los niños, pero por lo menos podemos orar, por lo menos no podemos interrumpir a los que sí les gusta trabajar con los niños. Porque Jesús es la idea sorprendente que enseña a sus discípulos, porque fueron los primeros en hacer comentario: mucha bulla hacen estos patojos. Y tenemos ese inconveniente como adultos. Ellos ven lo maravilloso y nosotros solo vemos lo gris. Mucha bulla. Y por eso el Señor nos lleva a esa reflexión.
Pero hay otro punto pensando en estos textos bíblicos. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Hermanos, pensando en esta escena, también el maestro y los niños, el maestro detecta en la vida natural de los niños la palabra confianza. Fíjense que toda la vida del niño se apoya en la confianza. Los recién nacidos hasta una edad de 8 o 10 años, pues se detecta que en ellos, en su vida natural, ellos viven mucho en ese nivel de confianza, pero confianza en sus padres, hablando terrenalmente. Cuando somos pequeños, nunca nos preguntamos de dónde nos va a venir la próxima comida, el próximo alimento, de dónde va a venir la ropa. Cuando vamos al colegio, estamos seguros de que ahí va a estar nuestra casita y regresamos bajo un techo y listo, porque sabemos que alguien provee para nuestras necesidades. Los niños no están afligidos. ¿Vamos a tener? ¿No vamos a tener? Si un niñito nació en la pobreza, le da una tortillita con frijolito o salita, lo come. El problema somos nosotros los adultos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo trabajé muchos años allá en las áreas de Ixcán, Chalbal, parte de México. Unas necesidades que uno quedaba sorprendido, que a veces solo se comía 2 veces o 1 vez al día. Y nada que buen manjar, no. Solo chilito, cobán con una tortillita y sal y adentro. Pero los niños ni aún así, cuando son pequeños, ellos no ponen peros. Sí, algunos, más de algunos de nosotros, pasamos una escena, una tortillita bien caliente con salita y limón adentro, cuando somos niños. Ahora, ya de adultos es donde ya ponemos peros. Pero el niño pasa esta escena y nos ayuda a comprender lo que Jesús estaba detectando en los niños, que el maestro y los niños detecta confianza en su vida natural, en su etapa de niñez. Mis hermanos, la confianza del niño en sus padres en cierta forma es absoluta en su edad de niñez, y debería ser así la nuestra en nuestro Padre Celestial, a base de la fe en Jesucristo, para lección de vida espiritual para los que son discípulos auténticos de Cristo. Fíjense, hermanos, que históricamente en la mayoría de las culturas antiguas, los niños eran considerados una carga hasta que crecían y se hacían lo suficientemente fuertes como para contribuir al sustento de la familia. Pero Cristo marcó la diferencia de estos conceptos culturales. Al leer muchos libros de la sociedad, fíjense que me topé con un libro de la cultura romana, de un escritor, donde habla qué pasaba con los niños que nacían en la pobreza en la cultura romana, o qué pasaba con los niños que en cierta forma perdían a uno de sus padres. Y la práctica común de los romanos en ese tiempo, del Imperio Romano, era común ir a dejar tirado y perder al niño en el mercado, dejarlo en un basurero. Normal para ellos. Pasó una etapa así. Al leer esos libros uno empieza a llorar y dice, tan capaces que fueron de hacer eso. Incluso si alguien nacía con algún impedimento de los brazos o las manos, pues los mataban de una vez al nacer y asunto arreglado. Al leer la historia de la cultura, pues nos damos cuenta, mis hermanos, lo que ha sido la cultura, lo que ha sido la sociedad. Y esto nos ayuda a comprender que Jesús marca la diferencia, que el maestro y los niños, lo que Jesús detecta es la confianza que hay de los niños hacia su padre. Ahora, ¿se imaginan ustedes la práctica que hay para promover todo tipo de iniquidad contra los niños? Y mis hermanos, cuando la naturaleza de un niño es confianza en sus padres, un niño está feliz si nace con sus padres en una montañita. Si su padre lo lleva cargadito y se va a otra montaña, feliz. Si nació en una comodidad muy bonita, feliz. Pero nosotros los adultos tenemos los inconvenientes, pero los niños no. Y entonces podemos nosotros ver
que cuando dice porque de los tales, no significa que los niños pertenezcan automáticamente al reino, sino que el reino pertenece a esos tales, es decir, a quienes poseen la confianza de un niño, o sea, con una fe y una confianza en Jesús propia de un niño, que marca la diferencia, que si un niño tiene confianza en sus padres absoluta en términos generales en su etapa de niñez, Jesús les está llevando a la reflexión a sus discípulos. Aprendan de la fe de los niños que confíen en sus padres terrenales, para que ustedes aprendan a confiar en mí, que ya son adultos. Y hermanos, confiar en Cristo ya siendo adulto no es nada fácil. No es nada fácil. Porque aquellos quienes no cultivan la vida espiritual, lejos de ser maduros espiritualmente, siempre viven una vida de contradicción contra la palabra de Dios. Por eso, hermanos, Jesús como maestro detecta confianza en este nivel de vida de los niños. Y hay otra palabra que el maestro detecta haciendo reflexión en estos textos, que también el maestro lo que detecta en la vida de los niños es obediencia. El niño, a pesar de su naturaleza que tiende al mal, es obediente por lo general en términos naturales en esa etapa de niñez. Es cierto que a veces desobedecen y se quejan de lo que le mandan sus padres, pero su instinto en esa etapa es obedecer. Sabe muy bien que debe de obedecer y no está contento cuando no ha sido obediente. En su cuerpo internamente reconoce que las palabras de su padre o de sus padres terrenales es como ley. Y la lección que Jesús quiere dar a sus discípulos es que así debiera ser para nosotros la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. La gente traía a los niños a Jesús para que los tocase, es decir, para que los bendijera. Miren, hermanos, que los adultos a veces son tentados en el ámbito cristiano hasta para ver cómo no interrumpen los niños. Algunos piensan es mejor una iglesia sin niños, pero déjenme decirles, hermanos, que el Señor los quiere bendecir. Y sabemos que su naturaleza es de una etapa de inquietud, pero lo cierto es que para eso Dios ha dado talentos y dones para que puedan hacerse cargo ciertos hombres de fe o mujeres de fe, para que honren a Dios levantando ese ministerio, para que ellos puedan de manera tan especial a corta edad tengan ese privilegio, que esa gotita de fe caiga en el corazón, que si en el momento Dios en su gracia los redarguye, pues va a salir a luz, que van a ser auténticos hombres de fe para el futuro. Pero hay necesidad de predicar y enseñar la palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y qué hermoso es que si esto se sembró a temprana edad. Pero nuestro maestro detecta obediencia en el ámbito natural de la vida del niño. Podemos comprender que la gente traía a los niños a Jesús para que los tocase, para que los bendijera, para comprender que la gracia transformadora divina de Cristo empieza con el oír, y los niños tienen la bendición de oír para obedecer con los primeros granitos de fe que crecerá para el futuro. Traían a Él. Y esto nos da la idea de que no fue un hecho aislado en el ministerio de Jesús, sino algo especial. Hermanos, nadie es demasiado pequeño, nadie es demasiado joven, nadie es demasiado adulto para ser llevados a los pies de Cristo, para que los toque Jesucristo. Y cuando aprendemos estas grandes verdades, Él sabe mostrar bondad a los incapaces de hacerle un servicio con su propia fuerza o iniciativa, pero que con la fe que produce obediencia, tarde o temprano se manifestará cuando hay un toque de parte del Maestro Jesús.
Hermanos, la actitud de Jesús hacia los niños era completamente diferente a la de otros líderes del judaísmo, porque Jesús estaba enseñando a sus discípulos que los niños en su etapa, pues ellos tienden a obedecer a pesar de su naturaleza. Y quiero terminar con la última idea, que marca también la diferencia para entender lo que Jesús estaba detectando en la vida de los niños como maestro. También el maestro detecta, el maestro Jesús, capacidad para perdonar. También detecta esto en la vida de los niños en el ámbito natural. Hermanos, el niño tiene una capacidad admirable para perdonar. Casi todos los padres somos injustos con nuestros niños. Les exigimos un nivel de obediencia, de modales, de lenguaje y de diligencia que muchas veces o raras veces alcanzamos nosotros como adultos. Tenemos que tener mucha precaución. Somos tentados a vivir ese nivel y si no nos cuidamos nos desbalanceamos. A veces yo llego cansado, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Por el cansancio a veces me acuesto un rato y cuando sentí quedé dormido. Pero de repente llega una de las nietecitas y dice: abuelito, usted no oró ayer. No oró ayer porque yo vi que bajó su mochilita y estaba durmiendo y ahí le echamos. Usted no oró ayer, abuelito. Miren cómo son los niños. ¿Cómo son los niños? Pero ¿a qué nos ayuda esto, hermanos? A comprender de que muchas veces nosotros no entendemos lo que realmente estamos haciendo con nuestros niños y podemos nosotros una y otra vez regañarlos o castigarlos por hacer cosas que hacemos nosotros los adultos mal. Pero algo que marca la diferencia es que si otros nos tratan de la forma que tratamos nosotros a nuestros hijos, probablemente no se los vamos a perdonar. Y esto es algo terrible en los adultos, porque los niños perdonan y olvidan. Yo tengo 4 nietecitas. A veces yo llego y están molestas las mamás, ¿va? No quiero que esté jugando con la otra. Mi hija, ¿y qué pasó? Es que ¿cómo pelea? Son niños, mamita. Solo hay que ayudarlos, a enseñarles para que no peleen. Ahí va a ver, entre una media hora y 15 minutos ya están jugando otra vez. Hecho y dicho. Los niños olvidan y perdonan. Ahora nosotros los adultos, el que me las hace, me las paga. Estamos viendo, la venganza es dulce. ¿O no es cierto, adultos? Somos tentados a vivir así. Pero los niños no. Los niños son los más dulces para darnos enseñanzas, para comprender, mis hermanos, lo que Jesús está detectando, que los niños perdonan y olvidan y ni siquiera se dan cuenta de que se les trata con injusticia. Nosotros los adultos sí, hasta lloramos, tiramos a los 4 vientos lo que me hicieron. Pero el niño ni siquiera se pone a pensar en eso. Qué injusticia la que me hicieron, ¿no? El niño perdona y olvida. Nosotros lo vemos a veces de color gris. Sí, perdonamos, pero nos cuesta. Sí, pero tiene que llevar muchos años. Sí, pero tiene que llevar muchos meses. Los niños no. Perdonar y olvidar. Hermanos, el mundo sería un lugar mucho más agradable si perdonamos todos como lo hace un niño. Y esto debe de empezar dentro del rebaño de Dios, dentro de la grey de Dios, para que nosotros los adultos, los viejitos, nos demos cuenta que vivir ese nivel de vida es grato delante del Señor. Perdonar y olvidar. Y en eso consiste el espíritu del niño, que es el pasaporte para entrar en el reino de Dios cuando el adulto llega de esa forma a los pies de Cristo. Es lo que Cristo espera del hombre de fe,
para que nosotros entendamos sobre lo que está enseñando nuestro tema, el maestro y los niños. El maestro Jesús detecta el sentido de lo maravilloso que hay en la vida de los niños. El maestro Jesús detecta confianza en la vida de los niños en relación a sus padres. El maestro Jesús detecta obediencia a pesar de que tienden a desobedecer. Eso detecta en la vida de los niños. Y el maestro Jesús detecta capacidad para perdonar. Por eso Jesús dice: dejad a los niños, no les impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y el que no se hace como un niño no puede ver el reino de los cielos. ¿Creemos eso? Hoy, como estamos celebrando el Día de los Maestros, agarramos el nivel más bajo, porque tal vez, si Dios nos regala vida, podamos ver otro tema, pero en relación a los adultos, pero ahora es en relación a los niños, para entender el trabajo que hacen los diferentes ministerios, que es para dar gloria y honra al Señor en la vida de los niños. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.